fue loco para mí más que nada por la edad que tengo. Yo ya soy mayor de edad, pero me parecía un sueño posible pero difícil de lograr. Y es que ese deseo era tener un auto. Así fue como logré manifestar mi primer auto. Cuando yo era un poco más pequeña, de 15 años para ser específica, yo me enganché bastante con el tema de la manifestación. Ya sea mediante la ley de atracción o la ley de asunción, era algo que siempre había querido intentar, pero nunca lo lograba. Nunca lo lograba porque cada vez que yo veía videos para informarme sobre cómo hacerlo, el paso a paso, siempre decían, tenés que sentirte muy feliz porque esa va a ser la emoción que vas a sentir cuando ya tengas tu deseo materializado. Y claro, a mí me pasaba que cuando yo hacía mi tablero de visión, que era el método que yo usaba para manifestar, me obligaba a sentirme feliz, porque claro, los demás decían, tenés que sentirte así. Yo en realidad lo que yo sentía al ver lo que yo quería lograr, sentía paz, sentía tranquilidad. Y como muchos decían que tenías que sentirte sí o sí extremadamente feliz, esas palabras de esas personas me terminaban limitando a mí. Entonces yo recurría, por la ignorancia que tenía, a forzarme a sentirme feliz. Era lo que decían, ¿no? Entonces lo hacía. Me costaba un montón, porque claro, no era una emoción natural de mi parte. Entonces, en lugar de manifestar yo con la felicidad fingida, terminaba generándome ansiedad. Entonces terminaba manifestando desde la ansiedad. Es como si esa felicidad que yo estaba fingiendo se terminó convirtiendo en ansiedad muy pocas veces y yo terminé manifestando en parte lo que yo quería a través de esa ansiedad. Me acuerdo que lo primero que yo había manifestado fue un tweet viral. Fue viral para mí porque mi cuenta estaba en la nada. Entonces, de un momento para otro, yo comenzaba a pensar, quiero esto, quiero ser reconocida, quiero tener más seguidores, quiero tener más me gusta. Y claro, como lo estaba pensando constantemente, llegó un momento de tanto afirmar que simplemente lo dejé ir. De un momento a otro, mi cabeza hizo puff y se fue. Y a los pocos minutos yo había publicado algo en Twitter y se hizo viral. Tal vez no tuvo 1 millón de me gustas, pero dentro de todo fue bastante reconocido. Entonces se manifestó. Pero claro, la forma de manifestar, de llegar a eso, no era saludable para mí, porque al menos yo considero que si bien fue útil manifestar desde la ansiedad, no me hace bien a mi salud mental. Entonces me termina perjudicando. Entonces comencé a recurrir a esa técnica. No lo hacía tan seguido porque yo seguía con esa limitación que me habían puesto, que yo veía que decían, de manifestar sí o sí con la felicidad. Entonces yo me hacía 1000 tableros de visión, ninguno funcionaba, y si funcionaba, lograba una parte, y cuando yo veía que se estaba logrando, no volvía a sentir esa misma felicidad fingida. Es más, me pasó una vez que yo logré manifestar una computadora gamer, esa era mi intención. Me había puesto una fotito en mi tablero de visión, lo veía constantemente, lo veía ansiosa porque yo decía, quiero esto, lo quiero tener. Entonces, claro, al día siguiente se me rompió la computadora que yo tenía. Y digamos que quedó así. No se cambió gracias a ese tablero de visión, porque yo ya no tenía presente ese deseo, pero digamos que ahí me di cuenta que se tenía que romper esa computadora que yo ya tenía para poder recurrir a una nueva. Y claro, en parte medio que me sorprendió el hecho de haber logrado, haber encaminado mi deseo, pero me frustró también el hecho de ver que se estaba logrando y que yo, al tener presente que era capaz de hacerlo, en lugar de volver a sentir esa felicidad fingida, yo sentía tranquilidad, porque eso era lo que me transmitía. Yo me imaginaba teniendo lo que quería, pero no me sentía extremadamente feliz. Yo me sentía tranquila, me sentía en paz, porque sentía que ese deseo que yo quería me iba a dar estabilidad, no necesariamente felicidad. Este año yo comencé a conocer muchas personas, comencé a entablar conversación con algunas y me aclararon muchas cosas. Entre ellos, que no es necesario sentirte feliz, ni mucho menos fingir esa felicidad para manifestar. Lo importante es sentir algo que a vos te favorezca emocionalmente para sentir que lo vas a lograr. Entonces, claro, yo lo volví a intentar. Le di una quinta oportunidad. Entonces, volví a hacer mi tablero de visión
con las cosas que me interesaban manifestar ahora. Yo trataba de mantenerme tranquila a la hora de manifestar cosas. Por ende, yo me hice una página de Canva, puse algunas imágenes. De hecho, no llené toda la hoja de Canva, puse nada más lo que yo quería intentar manifestar, más que nada para practicar, para ver cómo me salía con eso. Porque claro, esa también es otra limitación para mí. Yo veía que muchas personas que hacían su tablero de visión llenaban la hoja o llenaban un cuadro de imágenes. Entonces eso me limitaba a mí porque me hacía pensar, sí o sí tengo que tener mi tablero lleno de imágenes para poder manifestar y que sea efectivo esa manifestación. Entonces, claro, ahora a esta edad, para ser precisa, hace 3 meses atrás, cuando yo hice mi tablero de visión, dije, voy a poner únicamente lo que yo quiero, sin importar si la hoja de Canva está llena de imágenes o no. Entonces comencé a poner imágenes, puse una imagen de un avión para manifestar un viaje, puse una imagen de un auto, puse una imagen de dinero también, y se me empezó a dar. Yo no era constante viendo mi tablero de visión, sí lo tenía presente muy de vez en cuando, y cuando yo volví a entrar a esa hoja de Canva para ver mi tablero de visión, comencé a dejar fluir mis emociones. Comencé a observar la imagen y comprender qué era lo que sentía. Claramente, estaba volviendo a sentir esa tranquilidad que sentía a los 15 años cuando lo hacía. Pero esta vez había un cambio distinto. Al yo comprender un poquito mejor cómo funcionaba el tablero de visión, se me fueron muchas limitaciones. Entonces, al retirar esas limitaciones que yo tenía, cuando yo veía la imagen, me sentía feliz, me sentía en paz, pero a su vez me sentía segura, porque sabía que lo iba a lograr. Me sentía segura más que nada porque yo comenzaba a afirmar, esto lo voy a tener. No especificaba una fecha en concreto, simplemente decía, esto lo voy a tener. Y eso me daba la seguridad a mí misma de que tarde o temprano lo iba a lograr. Entonces, al yo comenzar a afirmar sin exagerar emociones, yo comenzaba a, en lugar de sentir felicidad extrema, comenzaba a sentir seguridad en lo que yo quería atraer. Y eso me favoreció bastante. Digamos que no se dio todo de un día para otro, y eso lo tenía muy presente. Pero a pesar de eso me mantenía con esa seguridad cada vez que yo veía mi tablero de visión, porque más allá del tiempo que pueda pasar, yo sabía que lo iba a tener. Entonces, claro, en lugar de yo prestarle atención a todas las imágenes que yo había puesto en mi tablero de visión, intentaba enfocarme cada cierto tiempo en una imagen en particular. Es decir, un día yo veía una imagen, me concentraba en eso, me enfocaba en eso. Entonces yo, no sé, 5 minutos al día decía, viendo la imagen, esto lo voy a tener, esto ya lo tengo. ¿Por qué estoy dudando si lo voy a tener? Y esa afirmación generalmente yo ya lo acompañaba con imágenes mentales. Después otro día yo me enfocaba en otra imagen de mi tablero de visión, 5 minutos al día, y volví a realizar los mismos pasos. Y así fue como se me fueron dando las cosas. Una de las primeras cosas que yo manifesté fue un viaje, específicamente en avión, como yo había puesto en mi tablero de visión. Si bien yo en mi tablero de visión había puesto un viaje específicamente a Disney, no manifesté ese viaje a Disney porque como que me costó colectar ese deseo, pero sí manifesté un viaje a Chile, un viaje en avión. Fue una idea muy espontánea que surgió de la nada y comenzamos a planificar y ahora en diciembre ya voy a viajar. Después, la segunda cosa que yo manifesté fue dinero. Yo había puesto en mi tablero de edición una imagen de una cantidad muy específica de dinero, pero como a mí se me hacía difícil conectar con esa cantidad de un momento a otro, yo lo que hice fue conectar con un monto menor para darme la posibilidad de, una vez logrado eso, conectar con un deseo mucho mayor. Entonces lo que hice fue, recuerdo que esa imagen era de un saldo de PayPal de $60.000. Entonces, claro, yo aún como que veía medio imposible manifestar ese monto. Pero me dije, voy a intentar manifestar $1.000 en mi saldo de PayPal. Cada vez que yo veía esa imagen en mi tablero de visión, yo imaginaba mi cuenta de PayPal con ese saldo, $1.000. Y como yo generalmente trabajo realizando hechizos o trabajos de brujería, de un momento a otro me llegó una clienta que pagó cierto monto por PayPal y llegué a la meta.
Claro que no fue algo que se dio de un día para otro, pero dentro de todo para mí fue rápido, teniendo en cuenta lo poco constante que yo fui viendo mi tablero de visión. Yo empecé a manifestar en septiembre y esos dos deseos se hicieron realidad en octubre, a mediados de octubre. Y el tercer deseo que logré manifestar este año fue loco para mí más que nada por la edad que tengo. O sea, yo ya soy mayor de edad, pero me parecía un sueño posible pero difícil de lograr. Y es que ese deseo era tener un auto. Un auto que al menos acá en Argentina es bastante costoso. Entonces por ese lado yo lo veía difícil. Entonces yo lo que hacía era ver mi tablero de visión. Yo veía mi tablero de visión, afirmaba 2 o 3 minutos, esto ya lo tengo, esto lo voy a tener. ¿Por qué dudo si ya lo estoy teniendo? Y acompañaba esas afirmaciones con imágenes mentales mías conduciendo ese auto. Si bien la imagen de mi tablero de visión era el auto por fuera, yo utilizaba esa imagen de referencia para imaginarme a mí estando dentro del auto, de ese mismo auto que yo tenía en mi tablero de visión. Y resulta que haciendo eso, a finales del mes de octubre de este año, esa marca de autos lanzó una pequeña campaña de financiación para ciertos modelos de autos, ¿no? Resulta que entre esos autos que entraban en esa campaña estaba el auto que yo quería. Entonces yo, aprovechando que tengo la posibilidad de consultar con las cartas, yo pregunté y las cartas decían que sí. Había cartas muy favorables y eso como que acompañó ese sentimiento de ver esto posible. Entonces a los días siguientes, bueno, yo le comenté a mi papá, le comenté a mi mamá, quiero hacer esto para averiguar. Fuimos a la concesionaria de esa marca de auto y preguntamos primero porque habían dos modelos de auto, uno que era un poco más accesible y el otro que era el que yo quería. Entonces, claro, a mí me decían, anda primero por el más accesible y cualquier cosa después lo vendés y lo cambias por el que vos querés. No me pareció mala idea, pero yo pregunté, cuando fuimos allá a la concesionaria, pregunté directamente por el auto que yo quería. Era un poco más costoso, la cuota un poco más alta, pero era el auto que yo estaba manifestando. Entonces yo comencé a sacarme dudas con esa persona que me estaba atendiendo respecto a ese auto en particular. Me sorprendió un poco el hecho de que la diferencia entre un auto y el otro no era tan grande. Entonces seguía siendo posible para mí a nivel monetario. Comencé a sacarme dudas sobre ese auto hasta que llegamos a la pregunta final de la consulta. Y me terminé decidiendo por ese auto, el auto que yo estaba manifestando. Como es normal, en la concesionaria te suelen evaluar en ocasiones para ver si puedes acceder a tal financiación o no. Entonces el hombre me pidió mis datos para proceder al contrato. Finalmente me dijo, bueno, acá están todos los papeles, ya puedes firmar y comenzás a pagar el mes que viene. Y yo, ¿eso es todo? Y sí, eso era todo. Si bien el auto no lo tengo presencialmente ahora en mi espacio, sí logré manifestar esa posibilidad de acceder a él. Y para mí eso ya es un montón. Ahora lo que me queda manifestar es poder pagar la cuota del auto. Pero dentro de todo, me di cuenta de la cantidad de limitaciones que te ponen para manifestar cosas y lo más probable es que muchas de esas personas que explican esos temas no se dan cuenta, porque claro, cada proceso es distinto. Por ende, si bien esa persona que te explicó cómo manifestar lo hizo desde la felicidad, no a todos le va a transmitir esa misma emoción el querer manifestar algo. Pero creo yo que la mejor solución que pude haber tenido para resolver ese estancamiento que yo sentía a nivel emocional para manifestar fue en parte quitarme esa limitación que muchas personas ponían en los demás y seguramente sin darse cuenta de eso. Así que nada, eso sería todo.